20 de diciembre y es en la mañana este momento, aunque claro, lo que van a ver a continuación estará en el ciberespacio, en la nube de manera permanente, pues bien pronto. Pero hoy, 20 de diciembre, acaba de presentarse el jefe del Estado a una especie de saludo navideño y con esa ocasión o pretexto entregó como informe a los ecuatorianos el país de Alicia. No quiero criticarle al presidente porque nunca estuvo preparado para hacerlo. Su formalidad, no voy a hablar de su fondo, creo que es un hombre bueno, pero no más que eso. Fue un galimatías que yo digo, si don Lenín Moreno estuviera en México, pero no hablando en serio como habla aquí, sino en México, ¿no es cierto?, en ese género humorístico tan propio de los mexicanos, sería millonario y tendría mejor éxito que como presidente de los ecuatorianos. Lo que escuché y escuchó el Ecuador fue un galimatías de superficialidad, de repetición de conceptos, no de resultados. Y claro, coincide esto con que he invitado a un hombre enérgico cuando fue diputado, cuando fue asambleísta, un hombre enérgico cuando fue jefe militar, un hombre firme cuando ahora en el Parlamento andino nos pone sobre aviso de una amenaza continental para América Latina, frente a la cual continuamos, ¿no es cierto?, muy al estilo del tiempo actual, cruzados de brazos, anestesiados, con aspirina, con analgésico, como si no hubiera pasado nada, como si octubre, el mes de la agresión, y los peruanos nos agredieron así, ¿sí?, no hubiera existido. El coronel Fausto Cobo con ustedes. Fausto, un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Marcelo. Como siempre, usted tan generoso con sus opiniones respecto a quien ahora está junto a usted para analizar temas importantes, estratégicos, geopolíticos. No lo hago si alguien no lo merece. Usted me conoce, un poco me veo en el espejo y usted lo mismo conmigo. Cuando hay que criticar soy arduo, soy duro, soy así. Pero cuando debo reconocer méritos en quien los tiene, yo no tengo ambajes ni limitaciones. Gracias, Marcelo. Así somos los hombres de bien. A veces cometemos errores, pero en general tratamos de comunicarnos de la forma en la cual nos enseñaron nuestros padres, con la verdad. Fausto, quiero que hablemos de algo que no es que se liquidó, se archivó, hay que virar la página, perdón y olvido, la agresión de octubre que más tarde iba a extenderse al subcontinente, porque está sucediendo aún hoy en Chile, a Colombia se le amenaza con lo mismo, Centroamérica está incendiándose. ¿A qué se debe esto? Cuéntenos usted, porque usted, claro que es un hombre de línea, un oficial de combate, pero siempre estuvo vinculado con la inteligencia que nos proporcionaba la fuerza pública. Mire, esta es una franquicia internacional. Se trata de lograr inestabilidad para asaltar el poder. Y me refiero a la otra orilla, porque estamos viviendo un conflicto global. Este tema no es solamente regional, es global. Y entonces estas fuerzas que se autodenominan progresistas, entre comillas, se denominan también de izquierda, cuando son en realidad una izquierda populista, busca eso, crear caos, anarquía, y luego, creadas estas condiciones, asaltar el poder. Esta franquicia en la región está en el marco del eje chavista, castrista y sandinista. Ese es el eje. Pero tiene también otro amparo político, entre comillas, que es el Foro de Sao Paulo y también ahora el Grupo de Puebla. Porque ellos mutan, son especialistas en mutar y luego aparecer nuevamente con una reingeniería y, lógicamente, en vigencia. Porque en eso sí hay que reconocer, esta gente es especialista en reinventarse. Es gente astuta. Usted va a entender este término como quien más, porque fue y es militar. Nadie como ellos para el camuflaje, para camuflarse. Alguna vez estuve con alguien de la otra orilla y entonces le decía yo, y era justamente Patiño, en algún debate. Y le dije, sí, es que él sí sabe lo que yo sé. Él fue entrenado
en el otro lado, en el uso de la fuerza, pero yo soy entrenado en la fuerza legal y él en la fuerza ilegal. Pero los principios de aplicación obviamente están ahí. Viven en una constante guerra, en una declaración de guerra, su leitmotiv, eso lo leyeron en Marx, lo aprendieron y se les ha tatuado, es el odio de clases. Con ellos, que también se llaman socialistas, no hay otra opción que dividir, incendiar, ¿no es cierto?, desestabilizar a las sociedades. Ahora, conciudadanos, se habrán preguntado ustedes, y le pregunto yo a Fausto, al coronel Cobo, ¿cómo es posible que ante el fracaso de la Unión Soviética, rotundo, porque se suicidaron, ante el suicidio de la China de Mao, ante la caída del muro donde los obreros, los proletarios, con vaso limpio y brindando con champán, destruyeron el muro, los países balcánicos, la Europa del Este, la hambruna monstruosa que pasa Cuba desde hace 70 años, el infierno de Venezuela, la quiebra de Argentina, la quiebra ecuatoriana, sigan teniendo cabida en un sector de la población. ¿Cómo se explica usted eso? Porque la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la creación de ese ambiente de injusticia social es la fuerza de estas organizaciones y de este movimiento de izquierda. Entonces ellos son especialistas en la lucha, en el discurso de lucha de clases, que es aparentemente bueno. Entonces ese odio que crean es el que permanentemente les da la posibilidad del alimento para poderse subsistir. Es decir, la gente cuando está con precariedades, con crisis, no tiene para comer, cree en esta utopía, cree en este paraíso comunista ofrecido. ¿Qué pasa cuando logran engañar a la gente, llegan al poder? ¿Qué pasa cuando llegan al poder? Bueno, cuando llegan al poder las élites, contrariamente a lo que dicen, las élites de estos movimientos son los que se enriquecen, son los que viven del capitalismo, entre comillas, disfrutando de aquello. Y entonces con el populismo les siguen engañando y lógicamente terminan como ya nosotros conocemos, con el pueblo más empobrecido, con luchas de clases, con una serie de divisiones de la sociedad. Pero, Marcelo, la culpa no es solamente del cerdo, sino de quien lo desposta. Y de quien le convierte al cerdo en fritada. Así es. Y es de la otra orilla, ¿no? Porque Así no es. hemos sido capaces nosotros de generar una estrategia adecuada, una política adecuada para contrarrestar lo que ellos hacen, y lo hacen bien, Sí, Fausto, desde el punto de vista de ellos. Tiene usted razón, me lo permite Fausto coadyuvar con algo que él piensa y yo lo voy a decir. Si ustedes analizan la historia de este infierno, que es un infierno desde 1917, Lenin, Trotsky, Bakunin, todos aquellos gestores, más tarde los jerarcas de la Alemania comunista, el señor Joseph Broz Tito de Yugoslavia, el señor Fidel Castro, el señor Ernesto Guevara de la Serna, alias Che Guevara, el señor de Nicaragua, el señor Ortega, la señora Kirchner, el señor Correa, el señor Patiño. Todos, les pregunto, ¿fueron obreros, fueron campesinos? Porque para obreros y campesinos fue Marx que creó su teoría y su doctrina y su práctica. Todos los que he mencionado fueron campesinos, fueron proletarios, fueron obreros. No, fueron pequeños burgueses resentidos que cuando se hacen del poder les sale todo el espíritu burgués para el saqueo. Usted lo ha descrito y efectivamente eso es lo que ha sucedido en la región. El correato para el Ecuador realmente es una catástrofe. Dejaron el país destruido, y no solamente en lo material, no solamente en lo económico y financiero, sino en los principios, en los valores, con una sociedad dividida, con un Estado, con una institucionalidad absolutamente vulnerable, débil. Destruyeron la institucionalidad del país, destruyeron la nación, destruyeron la soberanía del Ecuador, que tanto ellos pregonan. Con el tema de la soberanía, realmente dejaron destruido, porque la soberanía está directamente relacionada con el poder disponible que tiene el Estado para ejercer
con autonomía la defensa o la toma de decisiones, y eso es lo que ha quedado en soletas. Y entonces esa es la herencia y esa es la mesa servida que dejó el Correato al Ecuador. Así que siguen en eso y es a nivel mundial. Es a nivel mundial, mire Marcelo, y el tema es tan grave porque el Correato ha sido tan cínico en anunciarlo. Hace aproximadamente un año, uno de los cabecillas de esta organización mafiosa denominada Revolución Ciudadana, en la Tacunga, sin ambajes, dijo al Ecuador: vamos a establecer el inicio de una fase de resistencia combativa para los que estudiamos. Patiño, para los que estudiamos el tema de seguridad, no es otra cosa que una fase de insurgencia. Y esa fase de insurgencia se desencadenó el 2 de octubre pasado con el decreto 883 del presidente quitando los subsidios de la gasolina. Usted lo llama insurgencia generosamente, subversión y sedición. Es decir, en términos militares, si estuvieras en una condición especial de confrontación bélica, eso se paga con el paredón. Absolutamente, pero además es que esta insurgencia estuvo inicialmente llevada a cabo por organizaciones afines a este Correato y a esta también macroestructura internacional. Utilizaron a los taxistas aquí en el Ecuador para iniciar el caos, para crear el ambiente, para calentar un poco el clima de subversión, de insurgencia, de vandalismo, de terrorismo, de secuestro. Y entonces, después de que inician con esto, ingresa por líneas convergentes, movilizados, desplegados adecuadamente, la CONAI, el sector indígena. Las fuerzas propias. Las propias fuerzas, la masa de las fuerzas movilizadas, que son buenas para eso, que electoralmente no lo son, pero que tienen la capacidad de concentración, movilización y despliegue. Y entonces causan el caos en Quito, secuestran, causan terrorismo, incendian símbolos de la democracia. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, atacan la Asamblea Nacional, símbolos de control del Estado. La Contraloría, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de decirle al mundo y también al país, obviamente, que el Estado ya no disuade. Por eso es que ahora más que nunca hay la necesidad imperiosa de recuperar esa capacidad disuasiva del Estado. Y no me refiero solamente a lo militar y a lo policial, sino que el Estado cause disuasión, cause prevención frente a la posibilidad de que alguien, de que un grupo, que una persona, que un Estado o cualquier otro actor constituya una amenaza y actúe en contra de los objetivos estratégicos, de los objetivos políticos, de los objetivos nacionales. Le pregunto, Fausto, ¿usted cree, bueno, hay algunos cambios a partir de que se fue el saqueador, el delincuente de Correa y accedió al gobierno o al poder? Ya sabemos cómo y por qué vías lo hizo. Hay un libro que acaba de publicarse de Sedatos, del resultado de aquellas elecciones donde el señor Moreno perdió y por 4 puntos. Pero también el señor Mangas, su secretario, denunció que ni a primera ni a segunda vuelta habían ganado. Decía, ¿cómo es que es presidente? Pero bueno, algo ha cambiado. Hay un mayor respeto a la opinión pública. Usted puede ya expresarse libremente. Igual hago yo, sin las amenazas de que fue objeto usted y de que fui objeto yo. Eso ha cambiado. Pero, ¿qué más? Usted acaba de hablar de la institucionalidad del Estado. ¿Eso cambió, mejoró, evolucionó o sigue igual? Mire, a lo que usted se refería, Marcelo, mi esposa, cuando yo salía en un medio de comunicación, estaba pendiente de recibir una citación de la Fiscalía. Y así sucedía. Mi esposa me llamaba y me decía, ya llegó una moto con una nueva citación para que te presentes en la Fiscalía. Había una persecución terrible contra quienes pensábamos diferentes. Ha cambiado.
ha mejorado en el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión. Moreno ha sido respetuoso. Respetuoso. Hay que reconocer también que se hizo cargo no de una mesa servida, sino de una mesa comida y hasta vomitada de estos infelices, de estos malandros, mafiosos, que se robaron el Estado ecuatoriano, se robaron el dinero del pueblo, de la familia ecuatoriana. Pero hace falta que la institucionalidad se fortalezca, y para eso, hablando del tema de seguridad, por lo cual yo fui invitado, creo que hay muchísimo que hacer. Vamos a eso en el segundo tiempo, porque se nos ha acelerado el primer tiempo con Fausto Cobo, ¿no? Lo que él sabe, lo que él conoce, que son profundas esguinces, articulaciones, que no son visibles para el común de la gente, han convertido esta primera parte en algo muy veloz. Se nos fue el tiempo, pero vamos a volver, y con algo muy especial, si usted me lo permite. Uno de los brazos, tal vez el más importante, de la presencia legal del Estado es la fuerza pública. Absolutamente. Si no hay fuerza pública, no hay quien defienda la soberanía, la sociedad, al hombre común. Voy a tener que ser un poco duro cuando le haga algunas preguntas sobre esto. Estamos para eso. Ya volvemos. Señor Coronel Fausto Cobo, en el uso de razón política que tengo, desde la década 50, perteneciente yo a una familia materna donde hubo 17 militares, desde cabos hasta generales. Yo mismo quise ser militar, se me frustró eso con Mauricio Dávalos y otros más, por una falta que en aquel tiempo no merecía la baja. Hoy lo hacen, no pasa nada. Le voy a preguntar algo. Nunca he visto, Fausto Cobo, una humillación recibida por la fuerza pública, incluyo a la policía, y a las Fuerzas Armadas, un revuelque, una humillación, un atropello, una enajenación de su heredad, de una manera tan atroz. Ni los peruanos se habrían permitido una agresión de esa naturaleza. Y la pregunta que le hago es esta, es muy concreta. ¿Por qué bajaron la cabeza? Mire, cuando sucede un tema victorioso, son los comandantes los que tienen que recibir, obviamente por su autoridad y por su jerarquía, el regocijo del festejo, el regocijo de ser reconocidos por el éxito obtenido. Así sucedió cuando ganamos la guerra en 1995. La campaña del CENEPA. La campaña del CENEPA, recuperándole al Ecuador la autoestima, la creencia de que no éramos capaces, se terminó frente al éxito obtenido en el CENEPA. El CENEPA nos lavó la cara a los ecuatorianos. Absolutamente. Es más, nos recuperó ese concepto de nación que venía cada vez debilitándose. Pero es inconcebible lo que sucedió en la década pasada, que comienza con un tema fácilmente detectable: angostura. Angostura para mí es el puñal que nos clavan, no a las Fuerzas Armadas, sino que nos clavan al Ecuador. Cuando Colombia ataca territorio ecuatoriano, con justificación o no, pero ataca territorio ecuatoriano vulnerando nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, porque ya había sido vulnerada o estaba siendo vulnerada por el puesto de mando del narcoterrorismo regional y mundial. El gobierno ecuatoriano sabía que el presidente Uribe había advertido varias veces: ustedes tienen metido allí una finca vacacional de los comunistas y narcotraficantes. ¿Lo sabía el mando ecuatoriano? Mire, inteligencia militar, si es que no fue capaz, entonces ya es justamente el indicio de que ya las Fuerzas Armadas no estaban en las condiciones de cumplir con su misión,
porque automáticamente podemos sacar una conclusión. Fuimos realmente bombardeados sin ninguna capacidad de reacción. Eso significa que políticamente, porque la seguridad no es militar, la seguridad, el concepto es integral, es político por esencia. Obviamente la parte estratégica y operativa termina siendo militar o termina siendo de las unidades operativas. Pero es seguridad ciudadana. Es la seguridad integral. Y en ese concepto, ese puñal clavado en el corazón del Ecuador tenía que ponernos alerta. Pero los mandos del Correato son autores, cómplices y encubridores de lo que ha sucedido no solamente en las Fuerzas Armadas, sino en el Ecuador en el tiempo del Correato. No hay espíritu de cuerpo al intentar tapar aquello. Le culpamos entonces a un conscripto, al sargento, al teniente, al capitán o a los mandos. Los mandos son aquellos ciudadanos con uniforme que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Por acción o por omisión, son culpables y cómplices de lo que hizo el Correato. Voy a repetirle la pregunta con otras palabras. Yo recuerdo, sin excepción, el Colegio de Generales, como se llamaba, el Estado Mayor Conjunto, diferentes denominaciones de la cúspide de mando de la fuerza pública. Cuando un presidente, cualquiera que esté fuera, incluyendo cuando el presidente no era legal, cuando era salido de un golpe de Estado, las fuerzas, el Colegio de Generales del Estado Mayor, los comandantes de arma, le decían al señor presidente, no, esto no se hace. Y lo decimos con respeto. Recomendamos que no lo haga y el presidente no lo hacía. ¿Qué pasó? ¿No fueron capaces de decirle a Correa, está equivocado, no nos siga pisoteando? Es una generación de los mandos que tiene que algún momento rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano, porque se sometieron al Correato, se sometieron al autoritarismo. Seguramente de prebendas, porque no hay otra, o de miedo, o para precautelar una satrapía. Yo le voy a preguntar a usted una cosa. Yo tengo este momento frente a usted un par de granadas detrás de las bragas, para ponerlo metafóricamente. Sí. Tengo un fusil, tengo una pistola, tengo una Glock aquí armada y martillada. ¿Y usted me tiene miedo? ¿Y yo le tengo miedo a usted? Perdóneme que le pregunte, ¿de qué miedo? Aquí no hubo ningún miedo. Puede haber habido las prebendas que usted dijo. Yo creo que también había el temor de dejar el espacio del poder. Y eso no es justificación. Al contrario, los soldados estamos en la institución para cumplir con los principios que nos enseñaron. Así que no hay justificación. Los mandos, desde mi punto de vista, por acción o por omisión, son cómplices y encubridores. Usted que fue coronel y un coronel atildado, ¿no es cierto?, muy respetado por enérgico, usted a veces se sobregiraba como enérgico. Eso me han contado y eso está bien. Pero usted debe haber conocido, no sé si como subalternos, como superiores o como horizontales, a algunos de los mandos de Correa. Le voy a pedir que los nombre. ¿Los conoció? Yo les conocí a todos porque mi especialidad o la línea por la cual yo transité con mayor énfasis en la institución fue el académico. Entonces, por donde yo daba clases en la escuela militar, en el colegio militar, en la escuela de perfeccionamiento del ejército, en la escuela de guerra, en la academia de guerra, pasaban las promociones. Y obviamente uno siente tristeza, yo particularmente siento tristeza cuando veo que no han estado a la altura de las circunstancias. Y eso creo que nos duele a todos los ecuatorianos, no solamente a los soldados. Hay un asunto de formación. Cuando yo ingresé a la escuela militar tenía 15 años o algo más, era la escuela de oficiales del ejército. Y teníamos como brigadieres, usted debe recordarlos, a Carlomagno Andrade, claro. A Miguel Iturralde, sí, claro. A Juan Donoso Game, a Edmundo Luna. Sí. Esa gente y otros más nos inculcaron desde el primer día de reclutamiento un amor a la patria, ¿no es cierto?, que buscaba el ideal y la gloria. Esa generación fue la que peleó en el CENEPA.
Es la generación... Esa fue la victoriosa. Mire, ellos eran generales y nosotros éramos capitanes, éramos tenientes coroneles. Sí sabe de quiénes hablo, ¿no? Sí, claro, todos fueron mis instructores también. ¿Qué pasó cuando esa generación es reemplazada por otros formadores, por otros inspiradores que se olvidaron, decayeron, colgaron, botaron la toalla? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es un asunto de formación. Mire, Correa, no es justificativo, pero eso sucedió con malicia. Es que Correa no tiene límites en su maldad. Ingresó a las Fuerzas Armadas. ¿Maldad o abiertamente su inmoralidad? Inmoralidad, maldad, todas las descalificaciones posibles. Y entonces entró a la institución con el discurso de luchas de clases y dividió a la institución, la tropa contra los oficiales. Entonces llegaban y... Ustedes son los proletarios, los oficiales son la burguesía. Claro, el casino de oficiales, los dormitorios diferentes, una serie de falacias que cada vez debilitaban el principal cimiento de la institución armada, que es la jerarquía, que es la autoridad, el mando que y es la el obediencia. mando y la obediencia. Y entonces, con todos estos agravantes, además debilitó las capacidades estratégicas, sacó de la Constitución las tareas de apoyo al desarrollo, que eran el fundamento de las Fuerzas Armadas para estar junto al pueblo, para ayudar al pueblo, para estar junto, ocupar, usted decía, las Fuerzas Armadas ocupando los espacios vacíos del Estado para que pueda tener presencia. Y permítanme coadyuvar con algo. Antes de la llegada de este delincuente, de este sinvergüenza, las Fuerzas Armadas y muy concretamente las Fuerzas de Tierra, el Ejército Ecuatoriano, había hecho desarrollo rural, campesino y agrario mucho más incisivamente que el propio ministro de Agricultura o ministerio. Pero es que nosotros, ¿por qué cree que ganamos la guerra del CENEPA? Porque desde antes, en la guerra interna, que también la ganamos, diferente a otras Fuerzas Armadas, inclusive de países vecinos, con daños colaterales y directos muy inferiores. Al campesinado. Que los que se Veamos tienen. Colombia, ¿no? Colombia. Y entonces nosotros teníamos la fortaleza en la cercanía al pueblo, sobre todo al pueblo más necesitado, en las fronteras, en los lugares más apartados, estaba el soldado. Déjeme contarle algo personal. Yo fui, y tengo el honor aún hoy, de haber sido asesor civil de Carlomagno Andrade cuando era comandante de la Fuerza Terrestre. Y lo acompañé muchas veces. Su preferencia, su presencia eran los sectores agrarios, rurales. Sí, en Riobamba, por ejemplo. Chimborazo. Así es. Navegamos por el Yaupi, recuerdo yo, a las comunidades amazónicas de los Shuar, de los Achuar. Es decir, el ejército estaba preocupado del desarrollo rural en forma operativa. Porque una guerra no es un tema militar, es un tema político. Y entonces las Fuerzas Armadas se amparan en el apoyo de los ciudadanos. Cuando eso no existe, entonces usted está en una causa que no es justa. Y la causa justa es la que permite que las Fuerzas Armadas, que las fuerzas del orden triunfen sobre la delincuencia, sobre las presiones, sobre las amenazas. No hay otra forma de conquistar aquello. Si no, obviamente usted, en lugar de recibir el apoyo, recibe la resaca de una acción sin el apoyo ciudadano. El pueblo ecuatoriano... Y eso rompió Correa. Lo rompió y lo desbarató. La sociedad civil tenía una actitud dual, ambigua, confusa, sobre la actuación de la fuerza pública en el último octubre. Hubo gente que al verse intimidada, escondida, amenazada, saqueada, dijo: ¿qué fue nuestros militares? Defiéndannos. Queremos verlos. Los militares se dejaron humillar, sacar los galones, arrancar, degradar, pegar, aporrearlos, lo mismo los policías. Y hoy resulta, y le voy a preguntar a usted, que unos enviados de la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, hoy declaran que hubo represión violenta en el mes de octubre. Explíqueme eso. Mire, esta organización de la izquierda populista tiene cooptado
los organismos internacionales, la ONU, los derechos humanos. Y ahora tal vez la OEA, ¿no? La OEA. La señora Fernández Espinosa ya se candidatiza. También, sí, esa tiene gula de poder y de vanidad. Y entonces, en estos organismos funcionan dando opiniones, y opiniones que se hacen mundiales, se hacen regionales. Son evangelios. Exacto, son evangelios. Y entonces ahora yo les pregunto a ellos, ¿y qué pasa con mi familia cuando en los días de octubre estaban secuestrados porque estaban en la casa, aterrorizados mis nietos, mis nietas, que no podían salir a la tienda de la esquina porque venían los vándalos y los terroristas? ¿Qué pasa con esos derechos humanos? ¿Qué pasa con los derechos humanos de las policías que fueron manoseadas, que fueron violadas en su intimidad? Y agredidas físicamente. Y agredidas físicamente. Son esos derechos humanos los que nos sirven y sirven a aquellos de los lugartenientes del Correato que públicamente humillan a la fuerza pública, humillan a los soldados, a los policías, a los ciudadanos, o que cogen una piedra y le parten la cabeza a un periodista. Es una aberración lo que está sucediendo. Pero nuevamente, les repito, no es culpa del cerdo, es culpa del que alimentó al cerdo, del que despostó al cerdo. Y entonces nos hemos dejado que eso suceda. Yo creo que la mano firme tiene que ser la que en el futuro logre poner orden en este país. Y el orden no quiere decir abuso de poder. Dictadura no. No, dictadura jamás. Pero sí un respeto a principios, a valores, a la institucionalidad, a los elementos estructurales del Estado. No puede ser posible que el delincuente, que el vándalo, que el terrorista esté sobre los derechos de la gran mayoría de ecuatorianos, que ahora nos vengan con el cuento de que donde yo piso es territorio indígena. Y entonces, donde yo piso hay justicia indígena, no hay justicia mestiza, que donde yo piso... No hay justicia ordinaria. Ordinaria, que donde yo piso los recursos son míos y que por último quiero un ejército propio. Y entonces eso significa un Estado dentro de otro Estado. Significa la disolución del Estado y es una genuina declaración de guerra. Absolutamente. Y entonces en la guerra, ¿qué hay que hacer? Hay que neutralizar o eliminar a la amenaza. Porque me dio gusto, Marcelo, escucharle a un general a los años en la Brigada de Fuerzas Especiales. El general Fuel, director de operaciones. ¿Repita su nombre? General Fuel, un pastucito. Pastucito. Sí, que fue alumno mío a propósito. Y entonces dijo en la Brigada de Fuerzas Especiales hace pocos días, hay que identificar, aislar y neutralizar a los terroristas y a los delincuentes. Yo le aumento un verbo, que seguramente él por prudencia no lo dijo. ¿Puedo interrumpirle para tal vez pensar en paralelo? Eliminar. Porque cuando usted está frente a un antagonismo, cuando está frente a una presión o una presión dominante, puede neutralizarla y debe neutralizarla. Pero cuando está frente a una amenaza, hay que eliminarla. Y la amenaza no es otra cosa que una presión dominante detrás de la cual se encuentra un poder igual o superior al del Estado que pone en grave riesgo a los objetivos nacionales. Usted es hombre de inteligencia también y está muy bien enterado y quiero contarle algo. Discúlpeme esto de contarle algo porque a lo mejor sabe mejor que yo. Las Fuerzas Armadas chilenas, sus generales, usted sabe lo que es Chile, ¿no? Sí. Nuestro gran aliado. No, absolutamente. Un ejército ejemplar. Ejemplar. Con gestas heroicas. Absolutamente. Sangrientas. Absolutamente. Y victoriosas. Y victoriosas. Le dijo la Fuerza Armada chilena al presidente Piñera: señor presidente Piñera, esto ya se le salió de las manos. Si quiere que nosotros actuemos, vamos a actuar con la fuerza que nos da la legalidad y la Constitución de Chile. En el escudo chileno hay una palabra y una frase: por la razón o la fuerza. O la fuerza. El presidente Piñera, demócrata que es, yo lo respeto mucho, se intimidó, se echó para atrás, sí, se replegó, dejó de convertirse en vanguardia, fue a la retaguardia y les dijo no. Eso pasó en Chile, debe saber usted, ¿sabe? Sí, claro que sí, pero además aquí en el Ecuador, Correa, como una de sus fechorías, fue sacar de la Constitución
la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas de participar en la seguridad Destruyó el interna. Senaín. No, y de participar en la seguridad interna, desde la Constitución. Y entonces destruyó doctrina, destruyó el concepto de fuerza pública, Marcelo. Quiere decir eso, entonces, que frente a un conflicto o una crisis de esta naturaleza, la policía y las Fuerzas Armadas jamás entrenaron juntas, jamás han tenido un mando conjunto como era antes y que nos permitía a nosotros realizar operaciones de defensa interna, porque cuando usted tiene una grave alteración del orden público, las leyes ordinarias dejan de tener vigencia y por eso se decreta un estado de excepción. Y en el estado de excepción entonces ya usted enfrenta operaciones de defensa interna frente a una amenaza, a la amenaza que pone en grave riesgo a los objetivos nacionales. Toda esa doctrina fue destruida por el Correato. Por el narcotráfico. Por el narcotráfico, por el apoyo de las organizaciones criminales. Usted fue militar, es militar todavía, eso está en su tatuaje anímico, pero hoy es un político. En el minuto que nos queda, envíele un mensaje a la audiencia añorando el diseño de un próximo gobierno, porque hay el riesgo de que se prolonguen. Yo creo que el próximo gobierno tiene que ser más allá de la izquierda o de la derecha, un gobierno patriótico, un gobierno que tenga como un objetivo fundamental la recuperación de la República, que tenga como uno de los objetivos darle al país seguridad y desarrollo, porque Marcelo, el Estado se sustenta en esos dos grandes pilares. Sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Y no me refiero a la seguridad militar y policial, repito, a la seguridad institucional, a la seguridad ambiental, a la seguridad jurídica, a la seguridad del orden público, claro que sí, de la seguridad ciudadana, de la defensa nacional, porque las amenazas ahora no son domésticas, son intermésticas. Y eso significa que son internacionales, pero también domésticas. Y eso confunde y es complejo diferenciar entre seguridad ciudadana, defensa nacional y otros aspectos que vulneran este pilar. Y entonces el desarrollo también se ve afectado. Gracias. Yo quisiera, discúlpeme usted, agregar unas 2 o 3 palabras finales. Lo que necesita el Ecuador por encima de visiones jurídicas, económicas, que son importantes, fundamentales, es un régimen de autoridad y de liderazgo con la Constitución, ojalá que reformada, y la ley en la mano. No más sacristanes, no más hipocresía, ¿sí? No más de tratarnos, ¿no es cierto?, como si fuéramos unos retardados mentales, ¿sí?, que nos meten Valium para que pensemos menos de lo que podemos pensar. Un gobierno de autoridad y con liderazgo, Fausto. Claro que sí, y para eso quiero cerrar esta linda entrevista que usted me ha permitido con una frase: solo venciéndote vencerás. Es el eslogan de la escuela militar. Solo el autocontrol, la autodisciplina empieza por uno mismo. Ahí uno tiene la autoridad para exigir a los demás. Solo venciéndote vencerás. Gracias.